de hacer el análisis de algunas de las selecciones o de las selecciones favoritas, quisiera traer un poco a la memoria de por qué comienza el Mundial de Fútbol. Recordemos que el Mundial de Fútbol tiene inicios en 1930 y diremos por qué, o daremos a conocer por qué fue seleccionada Uruguay como la primera sede del Mundial. Algo que sería extraño porque la FIFA fue fundada en 1904, ya se ubicaba en Suiza y podrían haber designado un país del continente europeo. Pero decidieron designar a Uruguay. La designación de Uruguay llega en el año de 1928 y se reafirma en 1929 y ya peleaba con diferentes países de Europa, especialmente con Italia, pero el presidente en ese entonces de la FIFA, Jules Rimet, apoyó a Uruguay, primero porque todavía se habían secuelas de la Primera Guerra Mundial, segundo, en 1930, especialmente el 18 de julio, se cumplía el centenario de lo que en ese momento era la Constitución uruguaya. Además, Uruguay es el primer campeón, o el primer 2 veces campeón del mundo, campeón olímpico de fútbol. Y a eso Uruguay había designado o estaba en la creación o en la construcción del Estadio Centenario, el cual se jugó la final. 1930 contó con 13 países y se jugó en una sola ciudad, en la ciudad de Montevideo. El Centenario fue inaugurado unos días antes, previos a la final jugada el 18 de julio. Eso como para acotar que el campeón fue Uruguay. Y por ese motivo también Uruguay fue sede. De ahí, Jules Rimet decide que el Mundial se juegue una vez en Sudamérica o en América y a los 4 años siguientes en Europa. Bajo la presión de Benito Mussolini, en el 34 Italia es designada como sede, quedando campeón. Ahí Italia nacionaliza. En ese momento no existía el tema de los jugadores nacionalizados y por eso Guillermo Stabile pasa de la selección argentina a la selección italiana. En 1938 la designación fue porque Jules Rimet ya tenía cierta edad y creía que no se iba a jugar el Mundial en su país, por lo cual hizo que Argentina para 1938 renunciara a participar a los mundiales porque creía que era su mundial. Entonces, por ese motivo, Argentina decide no participar. Jules Rimet designa a Francia y se produce el único hecho o el dato curioso que muy pocos tienen en la memoria. Vittorio Pozzo, 2 veces campeón del mundo en el 34 y el 38, es el único entrenador que ha logrado 2 títulos mundiales y 1 Juegos Olímpicos con Italia. Vittorio Pozzo fue amenazado durante la época de Mussolini porque decidió no presentarse al desfile que Mussolini lo había obligado y le llegó una carta diciendo: si no sos campeón del mundo, vas a ser asesinado en plaza pública. En el Mundial 42 y 44 no se juega por obvias razones, por la Segunda Guerra Mundial, y se vuelve a jugar en 1950, donde se designa Brasil. ¿Por qué se designa un país suramericano? Porque todavía quedaban secuelas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y deciden llevarse el Mundial a un país americano o un país neutral. En este caso, como ya había sido designado 2 veces 2 países europeos, nombran a Brasil. Y ahí es donde se produce el famoso maracanazo. Recordemos, Brasil se juega un triangular, no se juega un partido de campeón y subcampeón, sino que se decide jugar un triangular, el cual Brasil con el empate era campeón e iba ganando. Jules Rimet ya era una persona bastante mayor y comienza a bajar las gradas del Maracaná. Precisamente cuando él llega, se da cuenta que Uruguay le ha dado vuelta al partido, lo gana 2-1 y ahí se produce el famoso maracanazo y el segundo título de Uruguay a nivel mundial. Después sigue Suiza en 1954 y ahí la gran aparición fue Hungría con la famosa formación WM y fue durante muchos años invicta hasta que se enfrenta a la final con Alemania. Alemania en el primer partido que se enfrenta con Hungría es goleado por Hungría
pero cuando juegan la final, Alemania juega completamente distinto y logra quitarle el invicto y ser campeón. Después designan a Suecia en el Mundial del 58. ¿Por qué Suiza y Suecia? Eran países o fueron países neutrales durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual eran países que todavía no tenían destrucción, y por eso se les permitió ser sedes. En el Mundial del 58 es la primera vez que Brasil queda campeón de la mano de Pelé, que aparece a los 17 años, siendo toda una figura, pero en ese entonces la gran figura era Garrincha, un jugador fuera de serie, un jugador diferente para la época de los 50. De hecho estuvo en Colombia y jugó en el Junior, mucho por allá en los 70, 80 más o menos. Y esa selección de Brasil fue campeón. Después vienen a Chile y se produce lo que para muchos colombianos es histórico. Es el único gol olímpico que ha existido en un mundial. Lo hizo Marcos Col. Además se lo hizo al arquero del momento, que era Lev Yashin, el arquero de la Unión Soviética. Ahí vuelve y queda Brasil campeón del mundial. Ahora el mundial regresa a Europa, y además de eso, donde los creadores del fútbol, la Inglaterra, que juegan la final frente a Alemania, la ganan 4-2, y se produce una de las jugadas más polémicas que todavía en la historia de los mundiales han decidido no resolverla, porque para los ingleses el balón entró, para los alemanes el balón no entró, y la gente que ha tenido la oportunidad de ir al estadio de Wembley ven un video del gol y obviamente muestran como el balón adentro. Los alemanes siempre mostraron que el balón no entró. En 1970 se produce un hecho que es la eliminación de Argentina a manos de Perú en el 69, y el mundial es jugado en México, y ahí se produce el primer tricampeonato. ¿Por qué? Porque la final fue disputada entre Brasil e Italia, los dos veces campeones del mundo, Italia en el 34 y 38, Brasil en el 58 y 62. Y jugaba el que quedara 3 veces campeón, se llevaba la copa que después tenía, la copa que se llamó como el presidente que dio el inicio a los mundiales, Jules Rimet. Cualquiera de los dos se quedaba con la copa. Brasil en una gran final con goles de Pelé, que venía jugando el mundial del 58, jugó el mundial del 62, jugó el mundial del 66 y el mundial del 70, con una gran selección de Brasil, queda campeón ganándole la final 4-1. Después vamos al mundial del 74, disputado en Alemania, y ahí se produce lo que para muchos es la revolución del fútbol, con la famosa naranja mecánica de Rinus Michel, y aparece dos grandes figuras, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. La final es disputada por Alemania y Holanda, es ganada por Alemania, pero el sistema de juego que tenía Rinus Michel con Holanda mostraba que todos los jugadores podían ser atacantes y defensores, todos los jugadores podían ayudar a recuperar balón, todos los jugadores podían hacer goles, y esto se debía a su gran acople táctico, a su gran idea. En ese momento un fútbol muy revolucionario, no tan rápido, pero sí muy rápido mentalmente, físico por los europeos, y eso es lo que genera que haya un cambio en la manera de planificación de juego. En 1978 el mundial se juega en Argentina. Primera vez que la Argentina queda campeón. Dato curioso para el mundial del 78, Diego Armando Maradona queda por fuera de ese mundial. El técnico era César Luis Menotti y Diego tenía 17 años. Menotti decide no convocarlo ni llamarlo para el mundial, lo que genera cierta molestia porque se empezaba a ver un jugador distinto en la selección. Y ahí Argentina queda campeón de la mano de Mario Kempes, delantero, goleador del mundial, y con una gran actuación del Pato Filiol.
Para 1982 el Mundial vuelve a Europa, jugado en España, y el campeón es Italia. ¿Qué pasa con Italia? Italia queda campeón después de varios años, consigue su tricampeonato, pero también venía en un tema feo con respecto a las apuestas, y uno de sus jugadores, su goleador Paolo Rossi, queda marginado al principio. Italia le gana la final a Alemania, pero en las semifinales se enfrenta con uno de los mejores Brasil de toda la historia, que desafortunadamente no fue campeón. Hacemos de cuenta como Holanda, que en el 74 y 78 no pudo ser campeón, jugando muy bien. Este Brasil también jugaba muy bien, no pudo ser campeón. Dentro de sus figuras tenía así otro jugador distinto, un jugador que recibió esa mano de Pelé para decir que iba a ser su reemplazo. Zico lo hizo muy bien, y además un gran equipo con Sócrates, con Jairzinho, con varios jugadores. De ahí pasamos al Mundial de México 86. México es seleccionado sede del Mundial 86 debido a que en el año 82 u 83 Colombia había sido designada como sede de ese mundial, pero el presidente en ese momento dijo que Colombia no estaba en la capacidad de afrontar el mundial y con la capacidad de infraestructura ni de estadios para afrontar y realizar el mundial. México el año anterior o 2 años antes acababa de sufrir un gran terremoto, y esto sirvió para que el país volviera a reactivarse, saliera, y en el año 1986 se produce un hecho que es histórico en los mundiales, para muchos el gol más lindo de todos los mundiales, el de Diego Maradona, y la picardía del jugador suramericano anotándole el gol con la mano a los ingleses. O sea, el mejor gol de la historia de los mundiales, más el gol en la mano, fue hecho a los ingleses. Recordemos que Argentina e Inglaterra venían de un problema político, un problema de guerras, entonces eso hizo que este mundial fuera más llamativo. Alemania es el subcampeón, iba a ganar, logra empatarle la final 2-2 al seleccionado argentino, pero sobre el final termina dándole vuelta o termina haciendo el gol de la victoria argentina. Para el Mundial del 90 se juega en Italia. Argentina, gran favorita con Diego Maradona a la cabeza, pierde la final contra Alemania, siendo prácticamente el último momento histórico para el seleccionado argentino en los mundiales. Después de ahí, la siguiente elección como sede del mundial es Estados Unidos, y esto es algo que Estados Unidos, con la idea de ayudarlo a potenciar el fútbol como deporte a nivel mundial, recibe el mundial, y Estados Unidos desde ahí comienza a cambiar muchas de las estructuras y de las metodologías de trabajo que tiene. Pasó a ser sede, pues desde que lo hicieron sede, hicieron que el fútbol se volviera más popular, que llegara la gente, que fuera más la gente y que decidiera asistir a los estadios para ir a ver este deporte. El campeón es Brasil. Primera final que se define por penales, Brasil-Italia. Histórica porque venían de ciertos roces en el 82, de Italia perder la final del 70, entonces esto hizo que la final fuera un poco más atractiva, llegó a penales y es la primera final que define de penales, desde punto penal. En 1998 la final vuelve a Francia después de 60 años, vuelve después de 60 años a jugarse en Francia. Ahí vemos a Ronaldo, otra vez vuelve y es protagonista. Holanda por su juego, su calidad de jugadores, porque esta selección de Holanda era base del Ajax, que venía de toda la influencia de Rinus Michel. Y esto lo hace que tenga una idea más clara de juego. Brasil
pierde la final con Francia 3-2. Y aquí el dato curioso puede que lo suma Ronaldo Luis Nazario da Lima, que previo a la final tiene un problema, sufre una enfermedad que no le permite jugar la final de manera bien, en su 100%. Para el año 2002 es la primera vez que se hace en el continente asiático y se juegan 2 sedes: Corea-Japón. Brasil vuelve a ser campeón y es el único país que ha logrado, o en su momento había logrado, 4 títulos mundiales, porque ahí ya Alemania lo había igualado, ya lo había igualado Italia, Argentina estaba cerca, Uruguay estaba cerca con 2 Copas del Mundo, y Brasil logra despegarse con este 4º título. En el 2006 la pelea era para ser la sede, era Alemania y Sudáfrica. Al final Alemania se lleva la sede, teniendo en cuenta la infraestructura, teniendo en cuenta su país, teniendo en cuenta sus ciudades y teniendo en cuenta que sus estadios estaban a la vanguardia de lo que venía requiriendo tanto UEFA como FIFA. Entonces las adecuaciones eran mínimas. Ahí el campeón es Italia, igual a Brasil como 4 veces con 4 títulos. Se produce el adiós de Zidane y es la segunda final que se define desde el punto penal. Ese día Zidane decide, después de la final del mundo, decide retirarse. Italia venía también de un problema más a nivel local por el amaño de partidos entre clubes italianos, y esto hace que la atención o todo se desvíe hacia la selección para poder borrar un poco ese tema de las apuestas. En el 2010, como lo mencionaba antes, en el 2006 la pelea por ser sede era entre Alemania y Sudáfrica, entonces decidieron que en el 2010 el mundial volviera o fuera por primera vez a África. Y aquí se produce un nuevo campeón. España por primera vez es campeona del mundo, con un juego que empezó a ser característico, lo que muchos decían el tiki-tiki. Ese Barcelona venía con base de ese Barcelona que fue muchas veces campeón con Guardiola. Los centrales eran Puyol y Piqué, el 5 era Busquets, tenía jugadores, el 5 y los dos interiores eran Xavi e Iniesta, y tenían a Pedro, tenían a David Villa, tenían ciertos jugadores y eran la base de un Barcelona que venía siendo campeón o multicampeón a nivel de Europa. Entonces fue mucho más fácil armar un equipo. Para el 2014, después de varios años, el mundial vuelve a Sudamérica, especialmente a Brasil. Brasil en una crisis interna, pero igual el mundial deciden jugarlo. Queda eliminada España en primera ronda. Era la tercera vez que una selección campeona del mundo quedaba eliminada en primera ronda, porque hasta el 2002 ninguna selección que había sido campeona quedaba eliminada en primera ronda. Primero fue Francia, después fue Italia en el 2010, el turno fue para España en el 2014. Y aquí la final, una final histórica también, porque la final es entre Argentina y Alemania, que la última vez que habían tenido su enfrentamiento había sido en el Mundial del 90, un poco polémica, claro que esta no dejó de ser polémica, y entre esas polémicas volvió y ganó Alemania, y ahí se ponía a prueba mucho lo que decía un exjugador alemán, que el fútbol es un partido de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes, que se le dio la razón. Para el Mundial del 2018 es la primera vez que Rusia es sede de este Mundial. Se produce una sorpresa por la final que se juega, que había sido porque vuelve Francia a la final, pero nadie tenía a Croacia, que era una gran selección con grandes jugadores, y esa es la final que se termina jugando, dando el título a Francia. Y ahora, a 8 días de empezar el Mundial, el 20 de noviembre, es
es la primera vez que se juega en Qatar, sobre todo en un país del Medio Oriente, porque recordemos que ya se había jugado en Asia, en África, digamos que todavía faltaría Australia o Nueva Zelanda para completar los 5 continentes, el Mundial de Fútbol de Mayores, para que se completen los 5 continentes. Entonces el Mundial vuelve ahora a Qatar, y como dato particular, casi todo se va a jugar en Doha, muy similar a lo que pasó en el Mundial del 30, que se jugó todo en Montevideo. Aquí para este Mundial casi todo se va a jugar en Doha, que es la capital, es la ciudad principal, y todo gira en torno a ellos. Bueno, esto fue breves anécdotas de lo que ha sucedido en los mundiales, y ahora en el de Qatar. Nos vemos luego. Chao.